Hola estimados, buen día, Dios les bendiga. Continuamos con nuestros devocionales y hoy es un tema muy interesante. Dice, reconoce tu llamado y tus capacidades. Y la palabra dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El querer como el hacer. Y cuando reconocemos y cumplimos la asignación de Dios para nuestras vidas, se libera del sentido del fracaso y podemos dejar de preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros. ¿Por qué? Porque tu valor personal ya no depende de la gente, sino depende de Dios. Hay mucha gente que está preocupada en qué dirá la gente, qué dirán de mí. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos que estar pendientes. ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Qué conoce de mí? Para eso, hermanos, necesitamos hacer lo siguiente. Primero, ser honesto con respecto a los dones que Dios nos ha dado y reconocer nuestras limitaciones. No podemos andar por la vida siendo extraños para nosotros mismos. Hay que evaluar sinceramente nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. ¿eh? Hay que hacerse preguntas difíciles y tener la disposición para vivir con las respuestas, aunque implique soltar algunas cosas. Dios conoce lo que hay en nosotros porque Él lo puso ahí. Y Él tiene la severa intención de que hagamos algo por ello. Cada uno de nosotros ha recibido un llamado en la vida y la felicidad pertenece a aquellos que descubren y cumplen ese llamado. Entonces, primero hay que ser honesto con nuestros dones y reconocer nuestras limitaciones. Segundo, hay que permitirle a Dios que obre en nosotros. A veces, un alfarero novato limita el potencial del barro que tiene en sus manos al verlo solamente como un florero. Sin embargo, un alfarero experto va mucho más allá. Él sabe en qué puede convertirse cuando los observamos. Ellos no le imponen al barro simplemente una forma, sino que liberan la forma que ya está en el barro y eso hace Dios con nosotros. Punto uno, dijimos ser honesto con nosotros mismos y reconocer nuestras limitaciones. Punto dos, permitirle a Dios que obra en nosotros. Y punto tres, hay que reconocer la fuente, de dónde viene nuestra inspiración y de dónde viene la voluntad. Hay que cumplir con la misión de nuestra vida, identificando los anhelos de Dios que ha puesto en nosotros. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿quién obra en nuestro interior? ¿Dios? ¿De dónde provienen nuestros anhelos? Provienen de Dios. ¿De dónde provienen nuestras habilidades? Nuestras habilidades nos las dio Dios. Entonces, ¿qué más podemos tener como prioridad? Y es reconocer al Señor, reconocer que Él nos hizo y no nosotros mismos. Como dice su palabra, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la palabra. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que nosotros fracasemos en nuestra designio, en nuestra forma de vida. Todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos y todo lo que vamos a hacer está en las manos de Dios. Por lo tanto, tenemos que reconocer que solo no podemos hacer las cosas, ¿no? Hay que reconocer el llamado de Dios y hay que trabajar por ello. Hay que esforzarse. Hay que duplicar todos los dones y todos los talentos y todas las capacidades que Dios nos dio. No solamente hemos sido creados para existir, respirar y gastar el aire de nuestra naturaleza. Hemos sido creados por un propósito, ¿no? Y el Señor dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Siempre a una persona verdaderamente convertida está el deseo de querer servir a Dios de alguna u otra manera. Un indicador de una verdadera conversión es querer servir a Dios, ¿no? Aquel que le cueste este tema de convertirse en siervo es porque debe rever su salvación. Debe rever, hay algo que no le ha entregado al Señor. Porque cuando uno habla de salvación significa de que le ha entregado todo al Señor. Y que uno quiere hacer la voluntad de aquel que es su Dios. Por lo tanto, es necesario que sirvamos. Antes de ser líder, hay que convertirse en siervo. Antes de pretender un ministerio, tenemos que aprender a ser siervo, reconocer nuestras limitaciones y pedirle a Dios que nos revele cuál es su voluntad y trabajar por ello.
¿no? Trabajar por ello. Pero antes de cualquier cosa, hay que aprender a ser siervo, querido. Siervo. Hay que reconocer nuestras limitaciones, hay que reconocer también los dones que Dios nos dio, los talentos, las capacidades, ¿no? Y poder ponerlas a disposición de Dios. Él quiere y Él te va a dar esa capacidad de poder entregarle todo al Señor. ¿Para qué? Para que puedas hacer su voluntad. Aquel que vive en la vida cristiana sin hacer la voluntad de Dios, sin cumplir el propósito del Señor, siempre va a ser una persona insatisfecha, siempre va a ser una persona infeliz. Pero qué bueno que es cuando uno entiende y comprende que hemos sido creados para ser siervos del Señor. La palabra va más allá. La palabra va como somos esclavos, doulos. Una de las palabras más profundas todavía, hemos sido hechos juperetes. ¿Saben que el juperete era la persona que asistía en las galeras, en los barcos, en las galeras, a los esclavos, les daba agua, los asistía? Por lo tanto, un juperete, que normalmente era un joven, un pequeño, tal vez un niño, era un siervo de los esclavos, era un esclavo de esclavos. Y eso debemos entender, querido. Dios nos ha puesto para ser primeramente siervo. Después Dios se encarga de promoverte, Dios se encarga de exaltarte, Dios se encarga de los viajes, que tanto a veces uno anhela, del liderazgo. Primero hay que aprender a ser siervos. Un siervo pone todas sus capacidades en las manos de su Señor para que Él haga su voluntad. Es tan lindo poder depender de la gracia de Dios. Es tan lindo poder depender de la misericordia del Señor. Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Convertite en siervo primeramente. Convertite en un juperete. Serví a tu prójimo. Serví a tu Dios con gozo, con alegría, primeramente, ¿no? Y poné todas tus capacidades, todas tus virtudes, todo lo que tenés que no es tuyo. Dios lo ha puesto para que lo administres, ¿no? Porque todo le pertenece al Señor. Bueno, devolverle en talentos y en capacidades todo lo que Dios te ha dado para administrar y vas a ser feliz. Vas a poder cumplir el propósito de Dios para tu vida. Qué importante, ¿no? Qué importante es poder estar reconociendo nuestro llamado y nuestras capacidades para el Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por las capacidades y los talentos que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque no hay nada, Señor, que se escape de tu voluntad. No hay nada, Señor, que salga de tu designio. Tú tienes el control absoluto de nuestras vidas. Y gracias porque es así. Señor, gracias por poder tener esa libertad en Cristo y poder servir a un Dios tan grande. Gracias, Señor, porque una nueva oportunidad tú nos das cada vez que venimos a ti, nos humillamos en tu presencia. Y yo, Señor, quiero agradecerte por lo que has hecho en mi vida. En forma personal, Señor, me siento halagado de poder servir a un Dios tan grande. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Y gracias, Señor, por lo que a veces se demora en llegar. Pero sé, Señor, que tú tienes el control. Gracias por poder depender de ti, Señor, y no de mi autosuficiencia. Cada vez, Señor, que yo he querido depender de mi capacidad, me ha ido mal. Pero gracias, Señor, porque tú eres suficiente para mi vida, indicándome qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Oro, Señor, en esta mañana por los que están enfermos, tristes, angustiados. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo se revele sus vidas. Sácalos del lodo cenagoso. Sácalos del pensamiento equivocado. Sácalos de la tristeza, del dolor, Señor. Yo te pido que tú les hagas sentir la necesidad, Señor, de volver a tu camino, de volver a congregarse, de volver a la fidelidad, de volver, Señor, al servicio nuevamente. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Queremos recuperar, Señor, el gozo de servirte con alegría y con bendición. En el nombre santo de Cristo Jesús te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido, y acuérdate que el Señor pone el querer como el hacer.